Buenas, tutor y compañeros, mi nombre es Nelson Torres de León, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. En este caso estamos con este video dando la explicación de la simulación en MATLAB del circuito de la fase 1 del curso de sistemas dinámicos. En este caso el problema que se nos presenta es el siguiente. Se trata de un circuito RL, que tiene un voltaje y una resistencia y una inductancia que mueven un motor que a su vez genera una velocidad angular. Entonces nos dice que la variable de entrada será el voltaje de armadura del motor y la variable de salida será la velocidad de rotación del motor. Entonces tenemos que implementar una ecuación diferencial que nos explique o que nos exprese este circuito. Bueno, tenemos los parámetros físicos como el momento de inercia, la constante de fricción, la constante de fuerza electromotriz, la constante de torque del motor, la resistencia eléctrica y la inductancia. El primer punto dice que expresemos el modelo matemático no lineal mediante una ecuación diferencial. Dando solución a esto, tenemos que la fuerza electromotriz es igual a la constante de fuerza electromotriz por el diferencial de θ con respecto al tiempo. También tenemos la fórmula del torque del motor, que es igual al torque es igual a la constante de torque por la intensidad. También se sabe que el voltaje, por ley de Kirchhoff, se sabe que la suma algebraica de los voltajes de un circuito cerrado es igual a cero, o el voltaje de la fuente es igual a la caída de tensión de todos los componentes. Entonces, a la suma de la caída de tensión de todos los componentes. En este caso, tenemos el voltaje y R por la intensidad más la derivada de la derivada de la corriente con respecto al tiempo por la inductancia y más la fuerza electromotriz. Aquí reemplazamos la fuerza electromotriz, que es esto, y nos da esta ecuación. En cuanto al torque, tenemos que el torque es igual a la constante de inercia del motor por la derivada la segunda derivada de θ con respecto al tiempo, más la constante de fricción viscosa por la derivada de θ con respecto al tiempo. Esto lo sustituimos T en KTI en K sub T de I, y tenemos esta ecuación. O sea, tendríamos estas dos ecuaciones, la voltaje y la constante de torque. Nos quedarían estas dos ecuaciones diferenciales. Esto es un cálculo de la función de transferencia que nos expresa la salida con respecto a la entrada, pero en este caso vamos a necesitar, para modelarlo en MATLAB, vamos a necesitar estas dos ecuaciones, correcto. Bueno, aquí en MATLAB tenemos MATLAB y Simulink. Aquí podemos ver que en MATLAB establecemos la variable J, que equivale a 0.01, el igual la variable B, la variable K sub T, la variable R y la variable L, que están expresadas aquí. Tenemos K sub T, K sub E. Entonces, después que las expresamos, abrimos Simulink y diseñamos nuestro diagrama de bloques, en el cual tenemos un sumador, tenemos el voltaje. En este caso nos va a dar una señal que está, según la guía, dice que debe ser un voltaje inicial de 5 voltios por los primeros 2 segundos y después cambie a 6 voltios. Ok, entonces aquí tenemos un graficador que nos va a graficar la señal de entrada, y tenemos
un sumador que recibe el voltaje, se le resta la resistencia, también se le resta la constante de fuerza electromotriz. Tenemos unos integradores, los cuales me multiplican la inductancia por la corriente, y tenemos aquí la constante K sub T, que vendría siendo la constante de torque del motor, que la sumamos, que se suma, bueno, vamos a explicarlo con respecto a las ecuaciones. Con respecto a las ecuaciones tenemos, por ejemplo, si expresamos la ecuación con respecto a, por ejemplo, con respecto a K sub T, podemos decir, perdón, con respecto al voltaje, digamos, podemos pasar, aquí dice que la resistencia se resta, porque esta resistencia aquí está sumando, al pasarla a este lado pasa restando, se restaría, al igual que K sub E. Tenemos aquí K sub E que está sumando, y lo pasamos de este lado, se restaría el voltaje, aquí podemos verlo. Igual aquí en cuanto al sumador de la ecuación que rige el movimiento del rotor, tenemos que K sub T, tenemos K sub T sumando, y si pasamos la constante de viscosidad a este lado, pasaría a restar, por eso es que aquí entra restando al sumador, y nos da la salida de la inercia, que vendría siendo esta, J. Entonces J se integra y nos da la salida de la frecuencia angular, la cual sería graficada en esta gráfica. Bueno, es importante que sentenciemos el valor de cada variable. Esta pestaña está sincronizada con Simulink, y al ejecutarla, le podemos dar play. Al ejecutarla y mostrar la gráfica, aquí nos muestra un voltaje y nos muestra el tiempo. Por ejemplo, dice que en los primeros 5 segundos, en los primeros 2 segundos el voltaje es de 5 voltios, y al segundo 2 aumenta a 6 voltios y se mantiene, correcto. Y aquí en la gráfica de salida podemos ver que la frecuencia empieza desde 0 y tiene un crecimiento exponencial, hasta los primeros 2 segundos. Cuando el voltaje le cambia, el crecimiento exponencial es diferente, o sea, la pendiente de esta curva es diferente a esta, y se mantiene en el tiempo, es constante. Entonces podemos ver que cumple la gráfica con lo solicitado en la guía y lo que se calculó en el circuito. Bueno, no siendo más, les doy muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.